Buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor por este nuevo día domingo. Espero que durante este día las bendiciones del Señor estén sobre cada uno de ustedes. Vamos a ir a la presencia del Señor para dar gracias por todas sus bondades. Padre Santo, damos gracias, Señor, por tenerlo a usted. Damos gracias por su misericordia. Ruego, Señor, que usted bendiga a cada uno de los que van a estar participando, que sea de provecho esta lección. Y Padre amado, ayúdenos a ser los hijos que usted desea que seamos, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Seguimos con el estudio del libro de los Hechos. Ya hemos estado viendo acerca de la situación de Pablo cuando ya llegó a Jerusalén. Hemos visto el desagrado de algunos con respecto a lo que Pablo estaba haciendo en medio de los gentiles, y también la intervención desde ya de Roma a través del tribuno y los soldados. En esta oportunidad vamos a ver cómo ya Pablo, habiendo sido apartado por los soldados de esta turba que deseaba matarlo, es presentado ante el concilio de los judíos. ¿Se acuerdan ustedes de que el tan solo hecho de que él hubiese nombrado a los gentiles en ese discurso en lengua aramea prendió al pueblo y realmente se produjo un gran alboroto y Pablo tuvo que ser tomado de nuevo por los soldados? Aquí lo vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 22, versículo 23 al capítulo 23, 10. Frente a esta reacción tan violenta, la multitud del tribuno ordena meter a Pablo en la fortaleza con la intención de averiguar la causa del alboroto, pues no había entendido lo que Pablo había dicho en arameo, ni lo que gritaba la multitud. Acuérdense que la multitud decía que Pablo no debía vivir. Ahora, siguiendo con la costumbre romana, sujetaron a Pablo con cadenas para poderlo azotar e interrogarlo bajo tortura. Es en ese momento que Pablo revela su ciudadanía romana al centurión que estaba encargado ahí. Este le comunica al tribuno que Pablo era ciudadano romano, el cual le pregunta directamente, el tribuno le pregunta directamente a Pablo: ¿eres tú ciudadano romano? Eso se puede ver ahí en Hechos 22, 27. En este momento, como Pablo encadenado y a punto de ser torturado y golpeado, le dice al tribuno que él realmente es ciudadano romano. Ahora, cuando Pablo responde al tribuno que sí, ante la pregunta que el tribuno le había hecho, el tribuno le dice: tú la compraste. Es decir, hablando ahí por medio de un soborno, él había comprado la ciudadanía. Pero realmente Pablo había nacido ciudadano. El susto del tribuno se explica porque no estaba permitido, no era lícito detener a un ciudadano romano, ¿ya? Y ni mucho menos azotarlo sin el debido proceso judicial. Las leyes romanas en ese sentido eran bastante claras. El tribuno estaba pasando o estaba enfrentando en esta situación un problema legal por haber ya atado y quitado la libertad a Pablo sin previo juicio. El texto no dice lo que hizo, pero podemos suponer que soltó a Pablo y lo mantuvo hasta el día siguiente para averiguar por qué los judíos se habían alborotado tanto.
digamos, después de todo lo que Pablo había hablado, los judíos estaban como locos. Entonces, en Hechos 22:30 se nos dice que el tribuno convoca a una asamblea del concilio de los judíos llamado Sanedrín para indagar acerca de qué era lo que Pablo había hecho, por qué estaban tan enojados. El Sanedrín es el mismo cuerpo que había arrestado a nuestro Señor Jesucristo y lo había acusado a Pilato años antes. El jefe del Sanedrín fue siempre un sumo sacerdote. En Hechos 23:2 se aclara que Ananías era el sumo sacerdote que estaba ahí presente para oír a Pablo. Y sabemos por el historiador judío Josefo que Ananías estuvo en el poder desde el año 47 hasta el 59 después de Cristo, y que era un hombre sumo sacerdote deshonesto, violento y cruel. Hechos 23:1 afirma: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Esa mirada de Pablo nos hace recordar a Hechos 3:4, cuando Pedro, en ese caso, había mirado fijamente al mendigo, y también momentos en Hechos 13:9 y 14:9, donde Pablo también da una mirada fija. ¿Ya? Y en estos tres casos, ellos pudieron discernir espiritualmente algo en las personas que estaban mirando. Aquí también parece que Dios le reveló algo a Pablo. Dios le revela a Pablo a través de su mirada en cuanto a las personas que estaban reunidas para oírlo. Su comentario de haber vivido con toda buena conciencia ante Dios halló eco en otras oportunidades, como 1 Corintios 4, versículo 3 al 4, y 2 de Timoteo 4, versículos 6 al 8. Pero Pablo reflexiona acerca de su modo de vivir. La conciencia de Pablo testificaba que había vivido de la manera agradable a Dios. Este comentario, sin embargo, molesta a Ananías, el sumo sacerdote, a tal punto que manda que le peguen a Pablo en la boca, hiriendo así a Pablo por haber usado supuestamente, según el criterio de Ananías, su boca para mal. El apóstol respondió que Dios iba a golpear a Ananías por haber actuado con hipocresía. Al enterarse Pablo que Ananías era el sumo sacerdote, citó Éxodo 22:28, que dice que no se debe hablar mal de un líder del pueblo. Pero en realidad Pablo no estaba arrepentido de haber dicho la verdad, solo de haber hablado mal del líder. Así que al comienzo de su defensa, Pablo entendió dos cosas. Primero, él mismo actuó conforme a la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, que los que le juzgarían eran personas que estaban llenas de hipocresía y de maldad. Pero en una situación tan crítica como Pablo estaba, él adopta una estrategia de dividir a sus oponentes, puesto que los saduceos eran de la clase alta y tenían poder de gobernar. Aunque los fariseos conformaban la mayor parte del concilio, Pablo se identifica con los fariseos, afirmando que la causa de su juicio era un punto doctrinal, diciendo que el problema se basaba en lo que era la resurrección, con lo que estuvieron de acuerdo los fariseos. Sin embargo, los saduceos no estaban de acuerdo en esto porque ellos no creían en la resurrección. Debemos entender esto como un doble motivo. Primero, la afirmación produjo contención entre el cuerpo que pretendía juzgarlo. Los que antes estaban unidos contra él, ahora algunos decían: ningún mal hallamos en este hombre. Lo podemos ver ahí en Hechos 23:9.
En segundo lugar, la afirmación de que la acusación contra Pablo giraba en torno a una disputa doctrinal sobre la resurrección estableció también que no había cometido ningún delito de carácter judicial ante o en contra del gobierno romano. Recuerden el precedente de Galión en Corintio, que se negó a juzgar a Pablo por razones de religión judía. Sabemos que esto tuvo un efecto ante el tribuno, ya que cuando éste escribió una carta al gobernador ahí en Hechos 23-29, él mismo afirma que los judíos, afirma acerca de los judíos diciendo, los judíos le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero creo que ningún delito era digno de muerte o de prisión. Aparece ahí en Hechos 23-29. Esto nos demuestra la sabiduría de Pablo ante el Sanedrín, sabiduría por supuesto que está dada por el Espíritu Santo para librarlo de esta situación tan peligrosa. Si los judíos hubiesen logrado convencer a los romanos de que el delito de Pablo era contra Roma, como lo hicieron con Jesús, esto también lo habrían matado. Pero el comentario de Pablo dividió a los judíos y convenció por otro lado a los romanos acerca de la inocencia de Pablo. El alboroto en el Sanedrín llevó al tribuno a sacar a Pablo y llevarlo custodiado al cuartel. Esa noche, el Señor se le aparece a Pablo para fortalecerlo con un mensaje de que al fin el Evangelio llegaría a Roma por boca de Pablo. Hechos 23:11. El mensaje decía, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Hechos 23:11. Hechos 23, Hechos 23 del 12 al 22 relata también la conspiración de algunos judíos para matar a Pablo. Su plan fue frustrado cuando un familiar del apóstol, un sobrino, hijo de su hermana, oyó el complot y se lo dijo al tribuno, el que actuó de inmediato para transportar a Pablo a Cesarea y encomendar su caso al gobernador romano Félix. El tribuno mandó a muchos soldados con Pablo para protegerlo y también una carta en la que el tribuno distorsiona también la verdad diciendo que él había rescatado a Pablo porque sabía que era ciudadano romano. De alguna manera guardándose las espaldas sobre el modo de haberlo tomado preso y haberle puesto cadena. Esta carta fue el primer documento legal que Félix tuvo del caso, lo que le hizo declarar después la inocencia de Pablo. Y finalmente llegamos al punto en que Pablo es llevado a Cesarea, llevado bajo una fuerte custodia de soldados. Espero que esto nos amplíe, como les he dicho, la visión que tenemos del apóstol Pablo durante el libro de Hechos. No fue fácil para nada para Pablo, como debemos entender que para nosotros tampoco es fácil, aunque no frente a los mismos elementos, sino que el hecho de que estamos viviendo en un mundo totalmente distinto y se produce este conflicto entre lo que es la defensa del Evangelio y lo que el mundo pretende instaurar. Esperamos ser luz y testimonio delante del mundo acerca de lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado a través de lo que la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos hacer. Espero que el Señor les bendiga y vamos a terminar con un momento de oración. Padre Santo, damos gracias por este tiempo. Ayúdenos a seguir entendiendo lo que es la vida de un cristiano, la vida de un testigo de Cristo y la transformación que se produce
en nuestras vidas una vez que Cristo mora a través del Espíritu Santo dentro de nosotros. Ayúdanos, Señor, a llevar el mensaje en este mundo que está tan en tinieblas. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén.